bienvenidos a un programa muy especial. Hoy en Séptima Noche vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de gente que trabaja para los demás, que son un ejemplo en la ciudad. Y estoy hablando de Guillermo Jaime, ya les voy a contar de qué se trata. Estamos en La Perla con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram, dándole vida a otra edición de Séptima Noche. Guillermo Jaime, con su esposa son soldados de lo que significa la causa de la donación de médula ósea, que es algo tan importante y que muchos desconocíamos y que a través del trabajo de ustedes y la difusión y la preocupación estamos aprendiendo a conocer, y evidentemente han logrado ustedes con la tarea mucho un cambio, digamos, en el chip de los pobladores, en la cantidad de donantes, que no es mucha, no tengo entendido, en el país, pero que, bueno, poco a poco se va logrando, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que ya parece increíble, pero estamos próximos a cumplir 10 años en esta tarea o misión o... Sí, bueno, no sé, seguramente, misión, en realidad para mí es una misión, para nosotros es una misión. Así que bueno, ya hace 10 años, sí, la verdad que, bueno, muchos conocen nuestra historia personal y a partir de eso no nos podíamos quedar con todo lo vivido en Buenos Aires durante la enfermedad de nuestro hijo. Entonces, bueno, en principio siempre lo tuvimos claro, que teníamos dos posibilidades: o nos quedábamos llorando en nuestra casa por lo que nos pasó, o intentábamos hacer algo para los demás, sabiendo que no íbamos a cambiar absolutamente nada, porque la enfermedad existe, la enfermedad va a existir, pero bueno, en el proceso hay momentos en los cuales nosotros creemos que podemos aportar nuestro granito de arena. Lo importante es el compromiso y la perseverancia, digamos, porque mucha gente le pasan cosas en la vida y dice, voy a empezar a trabajar por esto. A los 2 meses se olvidaron. Y ustedes siguieron, ya llevan 10 años en eso. El año que viene vamos a cumplir 10 años. Claro. Sí, la realidad es que por ahí yo muchas veces comento las cosas o cuento cosas y por ahí mi esposa después me dice, no tendrías que haber dicho eso, pero yo realmente lo siento así. Yo, 2 segundos antes de que mi hijo falleciera, yo le prometí 3 cosas y le pedí 3 cosas. Y una de las que les prometí, que te puedo contar, las otras 2 no, es que yo no sé cómo se dice, si hasta el último día de vida o mi primer día de muerte voy a hacer algo por esto. Entonces yo no me permito un día solo de mi vida no hacer algo por la donación de sangre y médula ósea. Yo absolutamente todos los días hago algo por esto. En el camino conocimos mucha gente que nos ayuda y que ha tomado también la bandera de esta situación, porque con muy poquito se puede solucionar un montón de cosas. Cuando comenzaron era como navegar en el desierto, supongo, ¿no? Difícil. ¿Y esto a qué se dedican o qué buscan? O andás a ver, viste cómo es la sociedad, ¿no? Y después, bueno, por una cuestión de trayectoria y como decíamos, de insistir y de contar de qué se trata, lograron evidentemente un posicionamiento en la ciudad muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que separarlas en 2 aspectos. El primero, la sociedad, y el segundo, el sistema. Al revés de lo que vos pensás, es la realidad. A nosotros se nos hizo muy fácil al principio. Y cada vez se nos va a hacer más difícil. ¿Por qué? Porque a las ganas vos les tenés que incorporar conocimiento. Y nosotros hace 9 años que le estamos incorporando a la causa conocimiento. Entonces, cuando nosotros no sabíamos absolutamente nada, éramos buenas personas que estábamos con una causa que no sabía cuánto iba a tardar o cuánto íbamos a perdurar en el tiempo. Entonces se nos abrieron muchas puertas. Hoy, para nosotros esto es una filosofía de vida. Nosotros no lo hacemos porque nos sobra el tiempo. A nosotros es una filosofía de vida esto. Entonces, todos los días, yo creo que a las ganas vos le tenés que incorporar conocimiento. Y desde hace 9 años, en forma casi mensual, yo viajo a Incucay, a Buenos Aires, o estoy en relación con Incucay para permanentemente estar capacitándome. Entonces, y como me capacito yo indudablemente también, hoy nosotros somos 12 o 13 personas dentro de
Hoy somos un grupo, seguramente la semana que viene asociación civil, porque ya tenemos todos los papeles acá en Tres Arroyos para conformarnos como asociación civil. Y somos 12 o 13 personas que también reciben ellos cursos, porque hoy la tecnología te da la posibilidad de... yo la semana pasada hice un curso en Cali, Colombia. Entonces, no solamente hago los de Argentina, sino los que están en el exterior, que también a nosotros nos nutren. Claro. Si bien los cursos generalmente son en base a la idiosincrasia de cada lugar. Hay muchas cosas de Colombia que yo no las puedo adaptar a Tres Arroyos, pero hay otras que sí. Entonces, se pueden adaptar y tratamos de, cuando damos algún proyecto, también dar las soluciones, porque es fácil quejarse, pero bueno, nosotros creemos que vamos por ese camino. Nos cuesta mucho, Seguro. nos cuesta mucho, pero bueno, es como te decía un ratito antes, dentro de las 3 cosas que pedí, las 3 cosas que prometí, una es esta, hacer todos los días por algo. Bien. Cuando a uno le pasan cosas de ese tipo, yo he entrevistado a mucha gente con problemas muy duros de salud, de algún familiar, y es como que se hacen médicos, entre comillas, en el sentido de que empiezan a hablar en un idioma técnico que tiene que ver con el agente etiológico de determinada enfermedad, de dónde viene, Claro, sí. y lo que produce y todo lo demás, porque se ponen a estudiar, ¿no? La misma preocupación hace que uno desde afuera quisiera colaborar, ¿no? Sí, la realidad es que en nuestro caso personal, nosotros estábamos en un hotel, que estábamos a 1,5 cuadras de donde mi hijo estaba internado, y los días que podía salir lo pasábamos en el hotel. Había un lugar donde padres y nenes nos juntábamos, tomábamos mate o bueno, compartíamos horas, porque son... Sí. Cuando uno pasa por esta situación, esas horas de hospital o esas horas de internación, la hora no tiene 60 minutos, tiene bastante, Mucho pareciera más, que tuviera sí. bastante. Claro. Entonces, sí, ahí los padres, en realidad, yo muchas veces cuando doy charlas, porque bueno, dentro de lo que nosotros hacemos es ir a las escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes, yo siempre cuento que yo el trasplante de médula ósea o la transfusión de células madres, yo la aprendí, me lo enseñó una nena de 6 años con 2 muñequitas Barbie y 2 jeringas de juguete. ¿En qué lugar? Ahí donde estábamos, en ese lugar. ¿Una familiar, digamos, de alguien? No, claro, una nena que estaba enferma en la misma situación. Una nena que estaba enferma. Una sí. nena en la misma situación que Ajá, mi hijo. sí. Ella me enseñó cómo era el trasplante de células madres, con 2 muñequitas Barbie y un jueguito de médicos de juguete que uno lo puede comprar en cualquier casa de juguetería. Qué notable. Bueno, si querés contarle a la gente qué es lo que pasó, Sí, cómo se generó todo esto, ¿no? Nosotros en el año 2007, por una cuestión laboral, a mí me trasladan a la ciudad de General Pico, y ahí cuando mi hijo tenía 5 años y unos meses, nos vinimos para Semana Santa del año 2013, y en el auto veníamos y bueno, sentimos que tenía un poquito de fiebre, que se sentía mal. En los 4 o 5 días que nosotros estuvimos acá, fuimos a 2 o 3 médicos que acertadamente nos dijeron que estaban incubando algo, porque no, lamentablemente esta es una enfermedad asintomática, o sea, cuando vos aparece algún síntoma, la enfermedad realmente ya, lamentablemente ya viene trabajando. Volvimos a Pico, ahí eso, no sé, debe ser a mitad de semana, un viernes a las 11:15 de la mañana, lo llevo al médico porque tenía un poquito de mocos, él tenía 5 años en ese momento. Y bueno, ahí empezó algo que lo revisó la médica, venía todo bien hasta que le toca la parte de la panza y cambió la cara. Y yo me di cuenta, le digo, bueno, tenemos confianza con la médica, le digo, ¿cambiaste la cara? ¿Qué pasó? No, dice. Bueno, me dio ahí un papel, me dice, llévalo a la obra social. Error de la doctora, me dijo, no lo leas. Cuando yo lo leo, bueno, no le entendí la letra, entonces como que, bueno, volvimos, hicimos unos estudios, me dijo, tráemelo a las 5:10 de la tarde, y cuando volví, le noté cara de preocupada, dijo, bueno, vamos a darle un medicamento hasta el lunes. El lunes fui y ahí otra vez volvió a decir y ahí le entendí la letra y decía riesgo de vida. Entonces, te lo resumo así muy seguido. Sí, claro. Lo llamé a mi esposa, ella estaba dando clases en una escuela, fue a la clínica con su guardapolvo, cosas de la escuela, la bicicleta,
y 6 menos cuarto de la tarde partimos para Buenos Aires dejando todo como estaba. Para esto tuvimos que llamar a mi mamá que viaje porque estaba mi otro hijo. Mi mamá estaba en Coronel Dorrego, que vive mi hermana, llamamos a mi suegra y también estaba ocupada. Sí, toda una urgencia que claro, así que bueno, alborotó la familia. Dejamos a mi hijo ahí solo con una chica que conocíamos en Pico y nos fuimos a Buenos Aires y a partir de ahí, 10 de marzo llegamos a Buenos Aires, 22 nos dijeron la enfermedad y 10 de noviembre falleció, así que fueron 6 meses que lo resumo, que fue extremadamente doloroso, pero bueno. Serví de tu café. ¿Tiene que ver todo esto del donativo de médula ósea con la enfermedad que es la leucemia? Exactamente. Mi hijo tenía una enfermedad que se llama leucemia linfoblástica aguda tipo T, que es una enfermedad en la fábrica de la sangre. Nuestras células madres fue lo que se enfermó. Y bueno, lamentablemente él no llegó a un trasplante, con lo cual nosotros nos hicimos los estudios de histocompatibilidad que se llaman, ni mi esposa, ni yo, ni mi otro hijo éramos compatibles, con lo cual si Matías hubiera necesitado un trasplante hubiéramos tenido que recurrir a un banco nacional que a la vez es absorbido por un banco mundial. Y bueno, él fallece el 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre a las 18:32 y bueno, a partir de ahí nos vinimos porque nosotros no estábamos en la ciudad. Dejamos pasar 4 meses hasta que a mí ya nos venía a los dos dando vuelta en la cabeza que no nos podíamos quedar con eso. Así que bueno, fuimos a la municipalidad, fuimos en ese momento concejal Guillermo Salín, no fuimos a buscar el concejal, fuimos a buscar el amigo que habíamos ido junto a la secundaria y la idea era, para esto tenemos que contextualizar que el corazón te arde, te querés agarrar con todo el mundo. O sea, yo hoy te lo puedo contar a la distancia, pero en ese momento yo hubiera querido que Guillermo me hubiera dicho que no, entonces discutía con él y bueno, él fue un genio y me dijo, le digo, mira, necesitamos hablar con la doctora Capelari, que era con ese momento la directora, le digo, pero no quiero ni mandar nota ni pedir, quiero hablar con ella. Él adelante de nuestro llamó por teléfono, nos acercamos al hospital con la historia de otros papás que habían tenido muchas dificultades para llegar al director. Bueno, la charla duró 10 minutos y fue el primer momento en el cual nosotros creímos que... El kilómetro cero, digamos. Ese fue el kilómetro cero, pero seguramente si la doctora lo ve a este programa no le va a gustar lo que digo, pero ella salió de su escritorio, que después entendimos el gesto y nos dijo, mira, esto lo vi cuando yo me recibí, me estoy por jubilar, de cero explícame lo que quieren hacer. Y la charla duró 10 minutos y salimos, lunes 3 de marzo, 9 de la mañana, y el 13 de diciembre de ese mismo año el Centro Municipal de Salud firmó un convenio con Incucay para hacer centro de potenciales donantes de médula ósea. Qué bueno, ¿no? A ver, como hoy te decía, a lo que queremos llevamos soluciones. Nosotros llevamos una carpeta con 49 páginas. ¿Qué día había que llamar? ¿A qué médico? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que necesitaba? ¿Qué es lo que se tendría que adaptar el centro de hemoterapia? Al inconveniente o al origen del problema también fuimos con una solución. ¿La enfermedad genética? No. Es una enfermedad que a lo largo de estos 9 años, por ahí cuando nosotros vamos a dar charlas y nos dicen cuáles fueron los síntomas, y tratamos de, en realidad no lo damos a los síntomas porque como arrancó mi hijo, el 99% de los nenes de 5 años los tienen. Ajá. Moco, fiebre, entonces bueno, sí como padre puedo decir, no esperé que tenga 2 días de fiebre o cualquier cosa que tenga, llevarlo al médico. Pero no es algo porque bueno, conozco que se le ha desarrollado la enfermedad por diferentes circunstancias. Desde lo emocional, un golpe, un moco, son muchos los síntomas. ¿La médula ósea es como un líquido que está dentro de los huesos? Nosotros lo explicamos así. La médula ósea es un tejido esponjoso blanco que está dentro de los huesos largos. Sí. ¿Te lo resumo? Sí.
puchero, osobuco, Sí. la grasita del medio, Sí. eso es la médula ósea. Eso es la médula ósea. Eso es la médula ósea. Entonces, cuando se enferma, indudablemente se empiezan a generar células cancerígenas. Y las células cancerígenas, si no se agarra a tiempo, o dependiendo de la enfermedad, pueden ser muy agresivas con las que están sanas, con las que no están enfermas. Entonces, la transfusión de células madres lo que hace es que, digamos, sería el tercer paso a radioterapia o a quimioterapia, mediante una transfusión de células madre, es incorporar a un cuerpo enfermo células sanas. Sí. Lo difícil es que nosotros en este momento hay 36 millones de personas, 38 millones de personas que somos potenciales donantes de médula. En el país. En el mundo. En el mundo. 38 millones. Si vos me decís 38 millones es un número grande. Pero claro, dividido por los 1070 o 1080 Claro, personas que son. El número si en el país o en el mundo, claro. es extremadamente bajo. Claro. Y además se suma algo muy dificultoso, que es nosotros los papás tenemos el 1% de probabilidad de ser donante de nuestro hijo. El 1%. Y los hermanos están en el orden del 25%. Pero tenemos que tener en cuenta que ese niño enfermo tiene que tener hermanos. Claro. Entonces es un número extremadamente chico, bajo, claro. Extremadamente bajo. Estamos, todavía estamos impensado cuando